Hola a todos, hoy nos encontramos en Esperantra. Eh, Hoy 26 de julio se conmemora el Día Internacional de la Enfermedad de Gaucher, motivo por el cual tenemos la grata presencia del doctor Nelson Purizaca, quien es médico genetista. ¿Qué tal? Un gusto a todos, un gusto a todos los que se están conectando, los que nos están viendo. Nada, es un placer poder estar aquí y hablar sobre la enfermedad de Gaucher. Sí, doctor, mucho gusto y una alegría y un honor tenerlo acá. El gusto es mío. Bueno, quería hacerle unas preguntas. Claro. La primera es para todos, ¿no? Porque a veces no tenemos conocimiento sobre esta enfermedad, ¿no? ¿Qué es la enfermedad de Gaucher? Bien, la enfermedad de Gaucher es una enfermedad genética. Es considerada una enfermedad de depósito. ¿A qué nos referimos con esto? Nuestras células se encargan de procesar ciertas sustancias. En la enfermedad de Gaucher ocurre algo, que hay una sustancia que se llama glucocerebrósidos, que no es capaz nuestro cuerpo de procesarlo. Entonces esto hace que se acumulen, que se depositen, y bueno, esto es lo que lleva con todos los síntomas que tiene, ¿no? La enfermedad de Gaucher, que puede afectar vaso, hígado, el sistema nervioso, los huesos, etc. Bien, doctor, interesante. ¿Cuál es la causa de la enfermedad de Gaucher? Muy bien, como les comentaba, esta es una condición genética en la cual el gen involucrado es el gen GBA. Este gen se encarga de producir lo que es la glucocerebrosidasa, que es justamente la enzima encargada de procesar los glucocerebrósidos. Al fallar esto, entonces no se va a procesar adecuadamente los glucocerebrósidos y se acumulan con lo que ya les he comentado. ¿Y cuál sería la mejor opción de tratamiento para un paciente con Gaucher? Bueno, la mejor opción para este tipo de pacientes definitivamente es la terapia de reemplazo enzimático. En este tipo de condiciones, al no tener esta enzima, entonces lo que se hace es administrar esta enzima de manera endovenosa periódicamente. Así que ese es el tratamiento actual para la enfermedad de Gaucher. ¿Qué tan importante es detectar la enfermedad de Gaucher a temprana edad? Es súper importante porque primero, si no lo diagnosticamos no vamos a saber qué tratar. Entonces los pacientes pueden ir complicándose y pueden fallecer, ¿sí? Después, una vez que identificamos, podemos ver si merita un tratamiento. Y mientras más temprano sea el tratamiento, menores van a ser las secuelas y estos pacientes pueden tener mejores condiciones de vida. Así que sí es muy importante poder diagnosticarlo tempranamente. ¿Y cómo se manifiesta esta enfermedad entre un niño y un adulto? Muy bien, en los pacientes con enfermedad de Gaucher podemos tener clásicamente dividido en tres tipos, ¿no? En el tipo 1, que es el más frecuente, que representa aproximadamente el 90% de los casos, se presenta en la infancia. Son niños que pueden comenzar con el hígado o el vaso grande, pueden tener plaquetas bajas y además pueden tener alteraciones óseas. Entonces aquí sospechamos, ¿no? En los adultos, bueno, podemos tener los niños, ¿no? Con tipo 1 que han ido creciendo, recibiendo su tratamiento y ya los tenemos grandes, o también podemos tener el tipo 3. En el tipo 3 podemos tener como que unos síntomas más leves y también pueden haber síntomas neurológicos. En el tipo 2 sí suele ser, felizmente, es menos frecuente, pero puede ser un poco más agresivo y tiene una afectación neurológica importante y estos pacientes incluso pueden fallecer tempranamente. ¿Cómo se puede comunicar a la familia de forma correcta que su hijo tiene la enfermedad? Es una pregunta muy difícil, sobre todo porque usualmente todas las condiciones genéticas, ¿no? Pero específicamente en Gaucher ocurre que muchas veces los papás están sin respuesta durante bastante tiempo. Y no solamente sin respuestas, sino a veces con respuestas erróneas, ¿sí? Diagnósticos incorrectos y todo. Y uno nunca piensa inicialmente en una condición genética, ¿no? Uno piensa que es una infección por un virus, por cáncer, que comió algo mal, o sea, todo. Y cuando llegan al punto de que es algo de origen genético pero ¿qué pasó? Sí, ¿qué pasó? Si nadie en mi familia tiene algo genético, ¿no? Entonces, en realidad, el dar un diagnóstico genético es un proceso en el cual, desde que se conoce a la familia, se tienen que ir dando los análisis iniciales, ir comentándoles que esto es una posibilidad,
Después, una vez que ya tengamos algo confirmatorio, bueno, explicar, ¿no?, los tipos de herencia, cosas más específicas, pero siempre en un contexto de un proceso. Y sobre todo entendiendo que aquí no es solamente un diagnóstico, como si diéramos un diagnóstico un poco de una enfermedad más aguda, sino teniendo en cuenta que es un diagnóstico para toda la vida. ¿Qué puede cambiar, qué puede no cambiar, qué opciones hay y todo esto? Bueno, abundando un poco en la pregunta anterior, ¿qué tan importante cree que es el tamizaje neonatal en todo el sistema público y privado? Es sumamente importante, ¿no? El tamizaje neonatal en realidad nos brinda la esperanza para poder hacer diagnósticos muy tempranos, muy precoces y poder actuar antes de que se compliquen nuestros pacientes. Algunos sistemas de salud alrededor del mundo cubren lo que es el tamizaje neonatal para enfermedad de Gaucher. No es muy extendido, pero sí hay algunos que lo cubren y cada vez está haciéndose más, ¿no? La idea en los tamizajes neonatales es cada vez ir ampliándose, eh, siempre teniendo en cuenta que deben que ser condiciones potencialmente tratables. Creemos que aquí en Perú todavía falta mucho por trabajar definitivamente, pero sí, sí es sumamente importante el tamizaje neonatal, es fundamental. ¿Puede un paciente Gaucher heredar la enfermedad a sus hijos? Es una pregunta bien interesante, ¿no? Hay que tener en cuenta que nosotros tenemos nuestro ADN por duplicado, ¿no? De papá y de mamá. Entonces, el paciente con Gaucher tiene el gen GBA afectado, tanto la copia que le dio el papá como el que le dio mamá. Entonces, el paciente va a heredarle a su hijo una copia que va a estar alterada. Para que su hijo pueda tener la enfermedad, debería que su pareja, ¿no?, esposo esposo, debería que tener también esta alteración. Entonces, si la otra pareja no tiene la alteración en su gen, nada así, ni portador, ni con los síntomas, la posibilidad que es casi nula. Pero si la otra, su pareja, tiene, por ejemplo, también tuviese Gaucher o fuese portadora, por ejemplo, los hermanos o hermanas de pacientes con Gaucher, entonces sí existe una posibilidad. Hay que recordar que cada caso se debe que individualizar y se debe que evaluar de manera particular, de manera independiente. Sí, definitivamente, definitivamente una planificación reproductiva genética. ¿Un paciente Gaucher será pequeño de tamaño? No, no, no necesariamente, ¿no? Teniendo un tratamiento adecuado y también recordando pues la talla de los padres, ¿no? Que también es importante, no debería por qué tener talla baja, ¿sí? ¿Una pareja con un hijo Gaucher puede tener más hijos con esta enfermedad? Sí, definitivamente sí. Es un término que nosotros utilizamos que se llama riesgo de recurrencia. ¿Qué significa esto? La posibilidad de que una condición genética se vuelva a repetir en un siguiente embarazo. Entonces, nuevamente, para ir repasando el concepto inicial, todos tenemos el ADN por duplicado, en estos pacientes así, ¿no? Entonces, para que el paciente haya tenido sus dos copias de los genes alterados, significa que mamá y papá son los portadores. Entonces, si mamá y papá son portadores, la posibilidad de que se vuelva a repetir es un 25%. Nuevamente, individualizando. Ahora, ¿existen distintas opciones que se podrían tener? Claro que sí. Actualmente hay distintas opciones reproductivas, pero eso ya debería individualizarse para cada familia y cada pareja. Doctor, ¿existen genes nuevos? De nuevo, claro que sí. Bueno, los genes no son de nuevo. La mutación en el gen es de nuevo. Conozco el caso de un paciente del cual el papá es portador, pero la mamá no. Y el niño nació con la enfermedad. ¿Existe? ¿Se puede? Sí, sí se puede dar. Existen dos posibilidades de que se haya dado en esos casos. Uno es que el otro gen tuvo una mutación de nuevo y bueno, y el papá le heredó la copia y con la mutación de nuevo, bueno, se cumplieron los dos genes alterados, los dos genes GBA y se produce, ¿no? Es raro. Sí. Más raro de lo que... Claro, pero lo otro hay otro caso menos frecuente que podría darse, lo hemos visto en otros pacientes en donde el papá hereda el gen alterado o la mamá, ¿no? Una copia alterada y esto se duplica. Le llamamos disomías, existen términos para esto. Se duplica esto y como justamente esa región es la alterada, entonces es como si tuviera las dos copias alteradas. Una disomía uniparental se llama.
¿Eso existe? Claro que existe. De Gaucher, no sé si tenemos algún paciente descrito ya acá en Perú, pero por ejemplo, para pacientes con otros errores innatos del metabolismo, tengo pacientes que ha ocurrido eso y todo, y podría ocurrir también en pacientes con Gaucher. Sería cuestión de indagar, analizar, sí, análisis Porque en la específicos. comunidad de Gaucher somos pocos en el Perú. Sí, Yo porque soy cuidadora también de Gaucher. claro, sería cuestión de ver, pero de que puede ser posible, puede ser posible. Ya, doctor. Muchas gracias por su visita. Esperamos tenerla en otra oportunidad. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación y saludos por el Día Mundial de la Enfermedad de Gaucher.